Mi nombre es Claudia Mesa, vivo en La Macarena hace 38 años. Me vine del norte para La Macarena. Aquí me casé durante unos buenos años, tuve una hija y este barrio para mí pues ha significado como la libertad, eh, como la posibilidad de ser quien uno es. Acá me encontré con gente muy bacana, con artistas, antropólogos, mucha gente como que viene de las ciencias sociales, profesores, académicos, y como también en mi época cuando nosotros llegamos a unas rumbas muy locas también, ¿no? La época del goce pagano, de la teja corrida, y pues empieza uno como a hacer historia del barrio, de por qué estamos aquí, gente muy alternativa, muy que como en búsqueda de la libertad, nos encontramos con que esta calle de la 26B la llamaban y la llaman todavía la colina de la deshonra, y le decíamos la colina de la deshonra porque en la década del 60, cuando el barrio empieza a surgir como otra cosa, esto antes, y bueno, cada vez me remonto más, esto era un arrabal, lo que le decían arrabales, y era como, habían también como muchas casas de prostitución. Entonces estaban las Bocas Rosaditas, tenía muchos sitios donde habían como prostitución y como un barrio que había sido invadido. Con la construcción de las torres del parque, el barrio empieza a cambiar y empiezan a llegar artistas como Alejandro Obregón, llega también una persona de mucho linaje, Ernesto Lleras, que es homosexual, y buscando como gente parecida, que en esa época ser homosexual era como un pequeño sacrilegio, la gente era apartada. Entonces él y otros se vienen, él, Alejandro Obregón y otros artistas se vienen buscando sitios donde pudieran tener mayor libertad. Entonces, pero eran todos, especialmente los artistas, como Obregón, como el fotógrafo Hernando, un fotógrafo muy famoso, vienen también buscando como gente parecida a ellos, y el barrio empieza a llenarse de intelectuales, de artistas, y tiempo después, más o menos, llego yo como unos 10, 20 años después que ellos. En esa época también vivíamos como una época de creencia en la revolución. Y el M-19, muchos de ellos se alojan en las torres del parque, parte de la historia del M-19 se desarrolla también en este barrio. Bueno, eso es, digamos, como para darles un contexto de la historia. Aquí estamos detrás, está una pintura de Antonio Caro, que fue un pintor conceptual medianamente reconocido. Ustedes en el Museo del Arte Moderno se encuentran, él fue el que hizo el Colombia, con escritura de Coca-Cola, y en la época del 80 fue también muy reconocido. Allá después la vamos a ver, nos encontramos el Gallo, que también es un pintor que también fue muy reconocido en su época. Y así el barrio se va poblando, mucha rumba, mucho despelote de los jóvenes, y ahí poco a poco, digamos, la cosa se va, la rumba, los sitios de rumba se prohíben, entonces el barrio empieza como también a sentarse de otra manera. Actualmente, como describo el barrio, bueno, como uno también va volviéndose viejo y grande, pues ya yo no soy tan rumbera como en aquella época, entonces ya no sé los jóvenes cómo interactúan con la rumba, que eso marcaba el barrio en su época, ¿no? La fiesta, la rumba, el buscar la libertad, ¿no? La revolución. Pues digamos,
yo siento que en el barrio se ha generado como movimientos más ligados al barrio mismo. Yo nunca tuve, no, al principio pues yo no, como mi sitio de trabajo no era el barrio, yo trabajaba en Córdoba, yo trabajaba en Caquetá, en el Amazonas, pero el barrio, digamos, como sitio de cuidado no teníamos como ese chip, que yo creo que los jóvenes ahora sí lo han ido asumiendo y nosotros también los viejos pues con los jóvenes. Entonces tenemos movimientos como el de las pacas que reivindica volver los residuos en tierra negra, ¿no? Que no desconozcamos como los problemas que generan las basuras o los residuos. Empezamos también a visitar los cerros orientales, a volvernos caminantes, y eso es relativamente nuevo, digamos, relativamente digo unos 15 años para acá. Empezamos a querer generar senderos, a que también en la perseverancia empezamos a tener relaciones con la gente de la Perse y a los muchachos que en su momento fueron ladrones o que tenían pandillas. También fuimos como reivindicando la posibilidad de que ellos pudieran encontrar otras alternativas, y ahí pues vemos, no sé si a Lina tal vez lo hemos hecho, hemos podido generar procesos organizativos con los jóvenes que hoy en día hacen turismo comunitario de naturaleza. Todo el tema de los murales acá también ha sido muy lindo, muy vital. Y la Macarena, digamos, urbanísticamente no fue un barrio que se creara, pensado que se creara. En los 20 se funda el Bosque Izquierdo y en los 30 se crea la Perseverancia y quedó este espacio. Y este espacio se empezó a hacer poco a poco. Y tú lo ves en los cables de la luz, en muchas cuadras medio como medio desniveladas, ¿no? Entonces este es un barrio que fue generando un puente entre el Bosque Izquierda, que era de estratos 5 y 6, y entre la Perseverancia, que era estrato 1 y 2, y gente mucho más nativa, ¿no? Más ligada a las costumbres ancestrales, a la chicha, no en balde, pues es el barrio donde se celebra la chicha en Bogotá. Actualmente, las basuras, los indigentes, el tema de los indigentes han crecido al por mayor, y yo siento que los jóvenes tienen una visión muy romántica de los indigentes. Yo he convivido con los indigentes desde hace 38 años. Y no siempre han sido, o sea, el indigente en general es indigente porque, pues seguramente por su historia, pero indigente está muy ligado al tema de la droga. Y una persona que consume droga, que es drogadicta, pues no es de fiar. Y yo creo que hay una visión un poco romántica del indigente en el barrio, la verdad. Pero además porque se ha ido creciendo, ¿no? Eso se ha crecido, se ha triplicado de cuando yo llegué aquí. Aquí eran unos cuantos que sí vivían debajo del puente, pero eran 3 o 4. Sí, yo creo que eso, como esas dos cosas me parece a mí que son como las más graves. Bueno, sí, como las más graves, como lo más difícil que tiene el barrio, más que la de las basuras me parece muy grave, lo de los indigentes me parece como difícil de manejar, ¿no? Porque hay un tema humano que uno tiene que manejar, pero también hay un tema del cuidado, ¿no? La gente, ¿no? La gente que es libre, que es artista, creativa, dispuesta a organizarse, ¿no? Somos una comunidad unida y organizada. Yo creo que eso hace único a la Macarena. El tema de gentrificación es un tema, y no solo para la Macarena, sino para la Perseverancia. Yo ayer venía pensando,
¿cuándo volverán? No sé por qué vi el edificio, ¿cuándo volverán este edificio torre? Sí, pero no porque yo quisiera, sino que uno empieza, sí, pues porque ya ni siquiera respetan la legislación que dice que esto es de 5 pisos. Ya tú ves aquí que el año pasado construyeron 6, 7 pisos y no tenemos autoridad para impedirlo, ¿no? Entonces, sí, el tema de la gentrificación es un tema delicado y como no es fácil de controvertir, ¿no? Pues yo pienso que este barrio siempre va a estar muy ligado al arte, a la libertad, a la educación y el reto es mantenernos como espíritus libres y espíritus que generan creativos, que generan obras, que hacen tejido social, que logramos, que contribuimos a que la ciudad esté mejor, ¿no? Con el tema de las pacas, nosotros contribuimos a una ciudad más limpia, a una ciudad que reemplaza los rellenos sanitarios por volviendo los residuos tierra negra, o sea, volviéndola fértil. Creo que el reto es mantener ese espíritu que ha tenido el barrio desde los 60, ¿no? Bueno, no, el tema de la montaña ha sido muy apasionante y ahí también pues fíjese que este es un barrio que trabaja en torno también a la organización social y con los cerros nos hemos ligado a la organización social y a la restauración de los cerros, a sembrar plantas nativas, todo el tema también de la comida, de generar una gastronomía propia, los cubios, los ajíes, las habas, ¿no? Entonces, todo el tema de los cerros ligado a las pacas y las pacas ligadas también a la gastronomía y a nuestra y hacer una cotidianidad más propia, más espontánea, menos de apariencias, ¿no?